Bien, bueno, el tema que elegí para dar en mi primera clase es el análisis de orina, más precisamente la estandarización y control de calidad. Entonces, para empezar, hay que primero decir que el análisis de orina, lo que hacemos en realidad se hace por tiras reactivas y visualización microscópica. Y esta es una herramienta muy valiosa que lo que nos permite es hacer el diagnóstico de diversas patologías, tanto renales como prerrenales. Pero también nos sirve para diagnosticar otras enfermedades, ya sean genéticas, metabólicas o sistémicas. A pesar de que es una de las pruebas más utilizadas en cualquier tipo de laboratorio, sin importar la complejidad, lo que vemos es que por ahí podemos encontrar muchísimos errores. Y esto se debe a que, en general, los laboratorios no tienen un sistema de estandarización y mucho menos de controles de calidad. Entonces, hay dos etapas que son primordiales en lo que es el proceso, y estas son la preparación del paciente y la demora que nos tomamos al momento de realizar el análisis. Existen diversas guías internacionales que establecen procedimientos para estandarizar. La base, digamos, es la de la CLSI, que tenemos la GP16A3, pero también tenemos la guía europea, y bueno, este era en particular de un libro que se llama LabCamp, que es de España, pero todos se toman en base a lo que dice la CLSI, porque como sabemos, la CLSI es paga, entonces por ahí el acceso a la lectura de todos es todo un tema. En fin, los puntos para la estandarización. Le aviso ahora. Cristian, apaga tu micrófono, porfa. Perdón. Perdón, perdón. ¿Silenciaron todos, no? Ah, no, pero ahí silenciamos nosotros. Perfecto. Bien. Ahí puede seguir. ¿Este queda así grande o? No, acá hay que poner Ah, perdón. Ahí ponerle ocultar flotadores flotantes. Flotadores. Bueno, retomando, los puntos claves para la estandarización son, primero, utilizar un método correcto para la preparación del paciente y también para la recolección y manejo de la muestra. Por otro lado, el adecuado transporte y conservación que tenemos. Y por último, un procedimiento estandarizado para que todas las muestras que analicemos sean no solo significativas, sino que además tengan el mismo criterio sin importar el laboratorio que lo realiza, para que de esta manera podamos igualar las interpretaciones. ¿Hoy? Bueno, entonces de propuestas de estandarización, este es un modelo para la preparación del sedimento urinario y vamos a ver en general, porque ya vamos a ir desarrollando, que se recomienda utilizar la primera orina de la mañana, en chorro medio, analizar antes de las 2 horas, y algunos autores vamos a ver que hablan de hora y media, aunque lo ideal es de 30 a 45 minutos. La homogeneización, que vamos a ver que es por inversión, hacer una centrifugación de 10 mililitros a 400 G durante 3 a 5 minutos, retirar 9,5 mililitros del sobrenadante y resuspender cuidadosamente 0,5 mililitros. Luego, en este caso, este modelo estableció para su laboratorio que el volumen adecuado para su análisis era tomar 20 microlitros, el cual se colocan en el portaobjeto, y cubrir con un cubreobjeto de 18 por 18. Y después, en este caso, cuenta de 10 a 15 campos y lo expresa como media por cap. El cap es el campo de alto poder, porque en realidad el microscopio ideal, digamos, para analizar las orinas y ver mejor todas las estructuras es el de contraste de fases. Y después expresar los hematíes y leucocitos en células por microlitro. Para ir desarrollando cada uno, vamos a empezar con los tipos de muestra. Como dijimos, la recomendación es la primer orina de la mañana. Pero también vamos a ver que existen casos especiales en los cuales vamos a tener, por ejemplo, la recolección al acecho en niños que no controlan la micción,
O también podemos tener el caso de utilizar punción suprapúbica, orina de catéter o de sondaje. Este es el modelo que da acá el instituto, que me voy a tomar el tiempo para leerlo porque hay algunas consideraciones que a mi criterio por ahí podríamos especificar justamente para esta etapa que es la preparación del paciente. Si bien, como vemos, dice la primera orina de la mañana, recolectada en ayunas, en frasco estéril, este criterio, por ejemplo, o en cualquier frasco bien limpio y seco, deja como un amplio margen para recibir todos los tipos de frasco que por ahí vemos. Después dice que la primera micción puede ser de cualquier horario de la mañana, preferentemente cerca de la concurrencia al laboratorio y habiendo transcurrido como mínimo 3 horas de retención. En aquellos casos de incontinencia nocturna se aconseja recolectar la orina con 3 horas de retención y colocar en la heladera hasta la hora de concurrir al laboratorio. En mujeres colocarse un tapón vaginal al recolectar la muestra y si estuviera con el periodo, postergar el examen hasta que finalice el mismo. Y tanto hombres como mujeres deben tener abstinencia sexual durante 48 horas previas al examen. ¿Qué es lo importante de acá? A mi criterio es que quizás habría que profundizar por ahí en lo que es cómo tomamos la muestra y las indicaciones, porque está muy bien esto de enviarle por escrito, pero por ahí creo que se da como obviedad. Generalmente el médico es el que pide el análisis, entonces no sabemos si el médico realmente le dio las indicaciones y no dar por obvio absolutamente nada, porque por ahí ocurren estos errores, como por ejemplo lo de las mujeres cuando están en su periodo, o tampoco especifica, por ejemplo, de que con el tiempo que pasa desde que se toma la muestra es distinta la conservación que tenemos que realizar, porque una cosa es cuando conservamos a temperatura ambiente, que ya lo voy a desarrollar más adelante, y en qué caso es necesario refrigerarlo. Y bueno, lo importante también, como toda indicación, es siempre darla por escrito, por oral, pero también pedirle al paciente, por más que lleve tiempo, pedir que repita para ver que realmente comprendió todos los pasos, porque por ahí por vergüenza o X motivo los pacientes no preguntan y después se cometen más errores. Bueno, estos son de los otros posts también que tenía de cómo mandan la recolección de orina de 24 y acá tenemos para el urocultivo, pero acá quería compartir las imágenes de cómo son estos frascos que nos llegan. Este es uno de café, por ejemplo, que por más que por ahí la persona cree que lo limpia, quizás no es de la forma correcta. Esta es una botella de... Ese de pan nuestro cada día. Sí, acá hay otro más. Bueno, hoy llegaron en latitas de, los platiquitos de ensalada de frutas. Y otra indicación que también me parece importante es el volumen que cargan, porque nosotros necesitamos analizar con 10 mililitros y por ahí también, no solo que no tapan bien, no cierran bien la tapa, sino que además viene llenísimo y después o pierden por el camino o lo contaminan ellos mismos por cerrarlo mal o lo que sea. Entonces, también estaría bueno quizás especificar el volumen que realmente necesitan tomar. Bueno, continuando y hablando de esto de la demora en la realización del análisis, vamos a ver que como la orina es un líquido biológico hipocelular e hipoproteico, además es muy inestable y es por eso que si procesamos tarde, lo que puede ocurrir es que aparezcan o desaparezcan ciertos cristales. Es por esto que decía que era importante especificar a los pacientes, porque por ahí si vienen del interior, pasa que traen su orina desde, toman la muestra en su casa y vienen trayendo y uno no sabe cuánto está. Entonces, especificarle esto, que si son dentro de las 2 horas que podemos analizar, se puede conservar a temperatura ambiente, pero que si vamos a analizar luego de las 2 horas, hay que conservar refrigerada a 4 a 8 grados Celsius hasta las 24 horas. ¿Esto nos asegura que el análisis esté bien? No. ¿Por qué? Porque justamente la refrigeración también puede dar lugar a precipitación de sales amorfas y cristales, pero es una consideración que tenemos que tener. En cuanto al volumen de orina a analizar, vamos a ver que lo recomendado es partir de 10 a 12 mililitros y que la muestra esté siempre bien homogeneizada y ya temperada.
Pero en realidad el volumen con el cual partimos no es tan importante, sino más bien asegurarse del factor de concentración, que es el que vamos a obtener tras la centrifugación y posterior decantación del sobrenadante, que ya lo vamos a hablar más adelante. Y esto es importante tener este factor de concentración porque justamente 10 a 12 mililitros podemos contar en un paciente que puede recolectar en buenas condiciones su muestra, pero en pacientes pediátricos, oligoanúricos o que son insuficientes renales, el volumen de la muestra puede ser menor. Y al igual que con pacientes que tengan una insuficiencia renal terminal, la diuresis va a estar disminuida. Es por eso, y bueno, si consideramos como un volumen de una persona normal que pudimos completar los 10 mililitros a uno que esté en una insuficiencia con una diuresis, vamos a ver que esa orina está mucho más concentrada, entonces no es relativo en los análisis que vamos a hacer. Y para estos casos, estos valores de normalidad que se toman se establecen comparándola con una diuresis estándar. Por ejemplo, 1500 mililitros sería nuestra diuresis estándar y la vamos a hacer la relación con la diuresis que tiene el paciente que sería estas condiciones particulares, digamos. En cuanto a la homogeneización, antiguamente sabíamos que era por agitación, que es esta primera imagen, que era simplemente invertir, y acá lo que quiere representar es cómo se verían las células. Como vemos, en este caso se genera lo que se conoce como un efecto vórtex. ¿Y qué hace esto? Concentra los elementos más pesados al fondo. Entonces, al trasvasar podemos perder muchos elementos que son de interés. En cambio, cuando hacemos la inversión suave, vamos a ver que se homogeniza de manera adecuada. Por eso la homogenización debe ser por inversión. Encuentro, Los frascos, perdón que te interrumpa, los cierran bien, son un desastre. No tiras así, se te vuelve a toda la orina en la mano. Pero hace que una sí, lo necesitas comprar una parte y cuando hace que te manche, tenés o le invertir mucho, cuando no le invierto sobre el banco. Sí, yo también sobre el banco. Igual, viste lo de que pusiste llenar hasta la mitad del castillo. ajá, Nosotros con Lucas armábamos las nuevas plaquitas para hacer la ilusión y ahí la cargamos para pintar más, porque si van a estar en todo el sí, me sobra. No, no, porque no le ocupamos a juntas que más y re bien. Bueno, en cuanto a los tubos de centrífuga, esto es más que nada porque antiguamente se usaban los tubos de vidrio y al ponerlos en la centrífuga se rompían, entonces perdíamos la muestra. Entonces lo recomendable es utilizar los plásticos inertes y transparentes que estén dotados de tapones y bueno, la forma del tubo puede ser de fondo cónico, que es el que más utilizamos porque es el que permite ver mejor la separación entre el sedimento y el sobrenadante, pero también se puede utilizar los de fondo cóncavo, ya que facilita la resuspensión del sedimento tras decantación del sobrenadante. Ahora siguiendo con la centrifugación. El tiempo de centrifugado y la fuerza que vamos a utilizar es de suma importancia. No debe superar los 3 a 5 minutos y se debe utilizar una fuerza centrífuga relativa de 400 G, lo que sería equivalente a decir 1500 revoluciones por minuto. ¿Y por qué esto hay que establecerlo? Justamente porque utilizar una mayor velocidad o mayor tiempo de centrifugado conduce a la pérdida y deterioro de elementos formes. Continuando con los pasos, vamos a hablar ahora del factor de concentración que les había hablado anteriormente. Y esto es, considerando que partimos de un volumen inicial de 10 mililitros, que es lo que llenamos en nuestro tubo, una vez que centrifugamos, vamos a descartar ese sobrenadante, de lo cual podemos descartar o 9 o 9,5 mililitros. Es decir, que nos quede o 1 mililitro o 0,5. Si nos queda 1 mililitro, ese sería el factor de concentración de 1 en 10, y se nos queda 0,5, ese sería el factor de concentración de 1 en 20. Por eso es que decía que el volumen de partida no es tan importante, sino establecer este factor de concentración. En cuanto al decantado del sobrenadante, no sé si están hablando. La inversión del tubo puede conducir a pérdidas de parte del sedimento, por lo que se recomienda extraer el sobrenadante por vacío o aspirado con pipetas. Y en cuanto a la resuspensión del sedimento, también nos habrá pasado de escuchar que decían que era a lo mejor pegándole golpecitos o
agitando, pero en realidad la mejor forma que podemos hacer es sosteniendo el tubo y agitando simplemente suavemente con el dedo para reactivar eso. También se puede utilizar un agitador, pero tiene que ser de baja velocidad. Hay alguien que tiene. ¿Dónde no veo los participantes? Ah, ¿alguien quiere preguntar algo? Porque tenemos un micrófono abierto. Ahí está. Ahí ya, cerró. Puede seguir entonces. Bueno, en cuanto al volumen del sedimento a examinar al microscopio, vamos a ver que dependiendo del soporte que vayamos a utilizar, el examen del sedimento entre el porta y el cubre no es en sí un método recomendable, porque existen cubreobjetos en distintos formatos y pesos. Además, el volumen observado por campo microscópico variará según la cantidad de sedimento que coloquemos en el porta. Es por eso que cada laboratorio debería hacer su estandarización en caso de observar la preparación entre porta y cubre. Y estos deben estar perfectamente limpios y de un solo uso. Entonces sabemos que, bueno, cuanto más usos también tiene el porta, después se raya o algo y podemos confundirlo con cristales. Y si recuerdan, al principio daba el ejemplo de un cubre que tiene 18 por 18 con otro tipo de porta, entonces por eso es importante estudiarlo, analizar, digamos, según cada laboratorio el material que utilice. En cuanto al examen microscópico, vamos a ver que en 10 por nos permite dar idea de las estructuras presentes, como por ejemplo los elementos más escasos, como son los cilindros. En cambio, en 40 por vamos a ver leucocitos, eritrocitos, cristales y células epiteliales. Está admitido en general que un recuento en 10 campos es suficiente y representativo de todo el sedimento. Y es conveniente examinar el sedimento en contraste de fase, como había nombrado anteriormente, y si es necesario con polarización o tinciones. Los términos escasos, regular y abundante se siguen utilizando para células exfoliativas y cristales. Bueno, los métodos, los procesos de estandarización de hoy en día lo que establecen es esto que le decía de contar las células por campo de alto poder, considerando que estamos visualizando en un microscopio de contraste de fases. Pero ¿cómo es la relación? Esto es simplemente a modo de mostrar cómo es la fórmula que se utiliza para expresar este equivalente de células por campo de alto poder a células por microlitro. Y lo que hace es utilizar una media celular en relación con el campo de alto poder por el área abajo del cubre, en metros cuadrados, en relación con el área del campo visual por el volumen de muestra bajo el cubre, que hoy, por ejemplo, les había nombrado que en ese caso utilizaban de 20 microlitros, y por el factor de conversión ese que hicimos, según la dilución que estábamos utilizando. Y por otro lado, lo importante también es la hora de tener un control de calidad para saber que lo que estamos informando es adecuado. Entonces vamos a tener controles de calidad interno, en lo cual tenemos un análisis químico que da un control normal y un alto, y esto viene en los kits comerciales, digamos. Y después lo recomendable para el análisis microscópico es más que nada utilizar 2 o más observadores y establecer y comparar concordancias. Y esto se debe a que si bien existen kits comerciales, vamos a ver que viene más que nada para leucocitos y eritrocitos. Y en cuanto al control de calidad externa, vamos a ver que existen entes que envían muestras control para aspirar reactiva, pero en sí no existen controles de calidad externa efectivos para el sedimento hasta el momento. Esto es para compartir que era un paper que me había ayudado a buscar Susi, de análisis de orina, que hablaba de la estandarización y control de calidad. Y lo que me pareció interesante de este era, esto es de argentino, y lo que hacen ellos era buscar cómo establecer su control de calidad. Entonces lo que hicieron fue crear una solución control positivo de tiras reactivas, en la cual crearon una solución que contenía urea, glucosa, cloruro de sodio, sangre con hematocrito, un suero control,
y se los agregó acetona, formol y agua destilada hasta un volumen final de 1 litro. Y a la vez hicieron un control negativo en el cual utilizaron simplemente agua destilada. Y a la conclusión que llegaron era que esta elaboración de sustancias controles permitió controlar el análisis de orina de una forma más económica y sin dejar de lado la confiabilidad. Entonces, por ahí también sería un buen criterio para que cada laboratorio lo establezca, digamos. Y bueno, esto simplemente a modo de ejemplo, que mostrar que nosotros ya participamos del panel del PET. Este es el ejemplo de donde se ve que está el de la parte de orina. Y bueno, este es el último que habían participado, a modo de ejemplo. Y este era, bueno, un PEC anterior. Bueno, como dije, si bien el examen manual de orina es muy utilizado, también tiene sus desventajas, que es que necesita de un personal experimentado para reconocer correctamente lo que está observando. Además, si consideramos el flujo de muestras que vienen, como por ejemplo acá, imaginémonos realizar esto manual sería toda una vida porque hay que considerar todos los pasos que pueden llevar a errores, como por ejemplo la centrifugación, el decantado, la resuspensión. Entonces esto nos va a dar lugar a imprecisión e inexactitud en los resultados. Entonces aparece la automatización, que lo que nos ayuda es a solventar estos problemas y mejorar la calidad de los resultados, abriendo nuevas oportunidades de mejora en la estandarización del análisis de la orina. Entonces, hablando puntualmente de los métodos automatizados, vamos a ver que estos tienen sus ventajas, como por ejemplo que es rápido, tiene un bajo grado de imprecisión, permiten la carga continua, evitan la fatiga del observador, proporcionan mayor reproductibilidad de los resultados, utilizan orina completa, lo que evita errores al disminuir las etapas, y cuantifican mejor los elementos formes, como un método estandarizado, que contando en cámara y sobre todo entre porta y cubre. Y por otro lado, las muestras de orinas pueden ser identificadas con código de barras, permiten el almacenaje de las imágenes, que por ahí uno, si lo tiene que hacer de forma manual, mira uno y listo. Pero también tienen su desventaja los métodos automatizados, como por ejemplo, que también requieren de la formación en el reconocimiento de las imágenes e interpretación de resultados o alarmas. Los recuentos correlacionan peor cuando son bajos, cuando hay agrupaciones de estructuras o ante la presencia de levaduras y formas cristalinas. Hay un elevado coste económico de consumibles y presentan carencias en la clasificación de algunas estructuras como eritrocitos dismórficos, levaduras, tricomonas, cuerpos ovales grasos, cilindros e identificación de los distintos critales, lo que exige la visualización del sedimento manual, por lo que en el ahorro es menor al esperado. Y esto para finalizar, me pareció una frase de Linda, que el trabajo en equipo es el combustible que permite a personas ordinarias obtener resultados extraordinarios. Y para terminar, primero había un jueguito, como habían pedido, pero con premio no. Pero Juli me pasó ayer esto que están compartiendo de la Fundación Bioquímica Argentina, que es una encuesta del estado del arte en la preanalítica de la orina completa.